Buenos días, amigos y amigas. Mi nombre es Joel Cáceres, yo soy abogado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en esta ocasión, a través de la página del Facebook del Ministerio de Trabajo, vamos a hablar sobre los derechos de las trabajadoras, trabajadores del hogar. Es importante que puedan conectarse a través de sus computadoras, de su celular, para que puedan hacer todo tipo de consultas, preguntas, dudas, inconvenientes, que acá yo voy a responderlas sobre este tema que es muy importante, ¿no? Entonces, esperando un poco que se conecten, empezaremos a hablar de qué va, de qué trata el régimen de los trabajadores, trabajadoras del hogar, ¿no? Primero, antes que nada, es importante saber cuál es la importancia del trabajo del hogar en un país, en una sociedad. El trabajo del hogar básicamente es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, el trabajo de limpieza que realiza una persona dentro de un hogar. Este trabajo doméstico es muy importante porque ya sea que lo hagan las propias personas del hogar que conforman el hogar o una persona tercera, una trabajadora del hogar, un trabajador del hogar, este trabajo es sumamente importante porque va a permitir el desenvolvimiento y manutención de la vida familiar dentro de este hogar. Y ello también va a generar y va a permitir que las demás personas que trabajan en el hogar o que viven en la familia puedan realizar sus otras labores dentro del mercado de trabajo, ¿no? La mamá, el papá, el tío se van a trabajar toda una jornada, regresan en la noche, pero hay que atender las labores domésticas y esas labores domésticas en muchas ocasiones lo hace una propia trabajadora del hogar. Entonces, reconociendo así la importancia de este trabajo del hogar, que es un trabajo igual de valorable, igual de importante para la sociedad, es que se le reconoce derechos a las personas que lo ejecutan. En este caso específicamente hablamos de las trabajadoras del hogar. Trabajadoras, trabajadores del hogar. Entonces, ¿qué es una trabajadora del hogar? ¿Qué es un trabajador del hogar? Es aquella persona que se inserta en una casa habitación para ejecutar dos tipos de labores. Labores domésticas, vinculadas con el desenvolvimiento de la vida familiar, con la limpieza, lavado de platos, en general todo lo que tiene que ver con la manutención de servicios o de limpieza de este hogar, y también aquella que realiza trabajos de cuidados, trabajo de cuidados de niños, de personas mayores. En general, el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico son los dos grandes componentes del denominado trabajo del hogar. Entonces, la persona que realiza este servicio a favor de otro, de forma ajena, para una casa habitación, para una familia, es la que vamos a denominar trabajadora o trabajador del hogar. Entonces, es importante tener en cuenta que la ley, además de realizar esta definición, señala que el servicio que presta esta trabajadora, trabajador del hogar, no debe ser objeto de lucro por parte del empleador. Es decir, la familia, la casa habitación a la cual presta no debe de tener ninguna actividad lucrativa que se beneficie de este trabajo del hogar, sino el desenvolvimiento normal de su vida familiar, ¿no? Entonces, un tema importante es que el empleador no tenga a propósito o como beneficiario de este trabajo del hogar un ánimo de lucro, ¿no? Entonces, esa es la definición que la ley contempla del trabajo del hogar. La ley también habla de dos modalidades mediante las cuales se puede desarrollar este servicio. La primera modalidad es la modalidad cama adentro y la segunda cama afuera, ¿no? El propio nombre de estas modalidades lo señala. La modalidad cama afuera es cuando se ejecuta este servicio, estas labores, pero sin vivir dentro del mismo espacio de trabajo, dentro de la misma casa, habitación de esta familia, ¿no? Esta es la modalidad cama afuera. Por ejemplo, la trabajadora del hogar tiene un horario que va a esta casa, se transporta desde su propio domicilio a esta otra casa y desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, se dedica a la limpieza y luego termina su jornada y se retira a su propio domicilio. Ese es el ejemplo de una trabajadora, trabajador cama afuera. Por el contrario, el cama adentro, como su propio nombre también lo indica, se refiere a cuando la propia trabajadora, trabajador,
se inserta y vive dentro de este domicilio, ¿no? Tiene un lugar, un espacio habilitado y bueno, hay todas unas particularidades de derechos y obligaciones respecto a modalidad cama afuera, cama adentro, que lo vamos a explicar más adelante, pero la modalidad cama adentro es cuando la propia trabajadora, trabajador vive dentro del domicilio donde va a ejecutar sus labores. Ahora, es importante tener en cuenta que las trabajadoras del hogar, además de los derechos que tienen, o para habilitarle los derechos laborales, se ha implementado un registro de trabajadoras, trabajadores del hogar. Hay un registro de trabajadoras y trabajadores del hogar que está habilitado por SUNAT. SUNAT es quien lo administra y todo empleador debe de realizar la obligación de registrar a las trabajadoras. A ver, tenemos una pregunta, creo que ya nos está llegando una pregunta. Hola, ¿qué tal? Tengo una duda. Quisiera saber cuáles son las obligaciones de las trabajadoras del hogar. A ver, la pregunta es ¿cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar? A ver, para responder a esa pregunta, igual lo íbamos a comentar. Es importante entender que uno de los primeros derechos, que a su vez son obligaciones del empleador, es el registro. El empleador está obligado a registrar a la trabajadora del hogar en SUNAT. No solamente la registran las trabajadoras, sino también el propio empleador se registra como empleador y también los propios derechohabientes del trabajador, la trabajadora del hogar. Este registro habilita pues el trabajo, o con este registro estamos ante la constitución formal del trabajo del hogar y genera todos unos derechos a las trabajadoras, ¿no? El registro, es cierto, es importante, pero los derechos de las trabajadoras nacen de su propio trabajo que se realiza. ¿Cuáles son los derechos? Entrándonos a la pregunta, son básicamente los derechos de carácter laboral. Por ejemplo, el derecho a una remuneración por sus servicios, el derecho a las gratificaciones legales recibidas semestralmente durante todo un año, 2 gratificaciones, una en julio, otra en diciembre. Tiene derecho a una compensación por tiempo de servicios, las cuales se va a otorgar al finalizar el vínculo laboral o también al terminar cada año correspondiente del vínculo del trabajo. Entonces, me informa también que tenemos otras preguntas que nos están llegando de los suscriptores, de las personas que están haciéndolas a través del Facebook. La pregunta es, ¿cuáles son los derechos de los que trabajan por tercero para las instituciones del Estado que no reciben aguinaldo y vacaciones? Es una pregunta que es muy importante y se puede responder, pero no corresponde al régimen del trabajo del hogar. Igual se va a poder responder cualquier duda en general, no solo de trabajo del hogar, que se tenga de carácter laboral. Pueden hacerla dentro de la línea gratuita que tiene el Ministerio de Trabajo, el call center, y ahí podrán absorberlo. Ahorita estamos básicamente enfocándonos en el régimen de trabajo del hogar. Hay otra pregunta también que nos señalan, que nos han escrito: ¿por qué las instituciones del Estado tercerizan los puestos de trabajo y los trabajadores no tienen ninguna clase de derechos laborales? Bueno, del mismo modo es una pregunta general que no corresponde al trabajo del hogar. Insisto a poder llamar en la línea gratuita que tiene el Ministerio de Trabajo para absorberla, ¿no? Otra pregunta que sí es de trabajo del hogar, la estoy leyendo, es: muchas personas que contratan a esas trabajadoras del hogar no respetan los horarios acordados. En efecto, uno de los derechos importantes es el de la jornada, el debido respeto de la jornada de trabajo. ¿Y cuál es la jornada de trabajo de una trabajadora, trabajador del hogar? Es la jornada que tienen todos los trabajadores dentro de los límites constitucionales, es decir, 48 horas semanales en promedio u 8 horas diarias. Entonces, esa es la jornada que tiene la trabajadora, el trabajador del hogar. Si esta labora después de dicha jornada, tiene derecho al trabajo en horas extras, al trabajo en sobretiempo, es decir, a la retribución por realizar este trabajo en sobretiempo, ¿no? Entonces, cuando hay algún tipo de incumplimiento respecto a la jornada de trabajo,
se puede realizar una verificación, pueden solicitarlo a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, que se encarga de verificar el cumplimiento de los derechos laborales, entre ellos de los derechos laborales de las trabajadoras, trabajadores del hogar. Tenemos otra pregunta, a ver, vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Tengo una duda. Quisiera saber si las trabajadoras del hogar tenemos que tener un contrato de por medio. De acuerdo, nos preguntan si las trabajadoras tienen que tener un contrato de trabajo. Bueno, hay que decirle que el contrato de trabajo, en efecto, se desprende del propio vínculo laboral. La norma no exige una formalidad o no determina una formalidad determinada, pero preferentemente se recomienda que las trabajadoras del hogar tengan un contrato escrito donde se pueda señalar y especificar cada una de las condiciones laborales que van a realizar en el trabajo, si es una modalidad cama adentro, si es una modalidad cama afuera, cuál es la jornada laboral, cuáles son los días que tienen que asistir, cuáles son los derechos que les corresponden, la identificación también de los datos laborales y todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento concreto en esa relación laboral. Se aconseja que sea un contrato formal y suscrito por escrito, ¿no? Hay que precisar que este contrato de trabajo del hogar no es obligatorio que sea inscrito al Ministerio de Trabajo, pero sí que sea pero sí es importante o aconsejable que pueda ser celebrado por escrito y suscrito por ambas partes y que cada una de las partes, empleador, trabajador, trabajadora, pueda conservar una copia del mismo para que conozca sus derechos laborales. Entonces, sí hay una recomendación. Es importante también tener en cuenta que en el Ministerio de Trabajo, en la página del Ministerio de Trabajo, hay un modelo de contrato de trabajo del hogar. De tal forma que si un empleador quiere de repente quiere tener este contrato, suscribir este contrato con su trabajadora, con su trabajador, puede descargarlo fácilmente en la página del ministerio, llenar los datos correspondientes con la identificación de cada una de las partes y celebrarlo, ¿no? Se recomienda hacer eso para tener un conocimiento previo de cómo se va a desenvolver el trabajo dentro de este régimen laboral, sea cama adentro o sea cama afuera. Entonces, mientras nos siguen llegando la pregunta, tengo acá un poco más de preguntas. A ver, leo específicamente. Disculpe, ¿qué pasaría si te hacen trabajar 2 meses sin firmar ningún contrato y te piden que sigan cumpliendo tus quehaceres? ¿Dónde debo acudir y cómo puedo hacer? Bueno, vamos a circunscribir esta pregunta en el trabajo del hogar, ¿ya? Porque no lo precisa, pero entiendo que se está refiriendo a una trabajadora del hogar. La pregunta o el caso es, si te hacen trabajar por 2 meses sin firmar un contrato. Hay que señalar sobre ese tema es que la suscripción de un contrato escrito no habilita ni imposibilita el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del hogar. El derecho a los trabajadores del hogar, el derecho laborales, nacen por el propio desenvolvimiento y ejecución del trabajo, por la propia constitución del vínculo laboral, independientemente de que éste tenga un contrato escrito o no. Se recomienda que el contrato sea escrito, pero no necesariamente tiene que tener dicha calidad. Entonces, si yo soy trabajador del hogar y laboro 2 meses a favor de un empleador, ya tengo los derechos que me habilita la norma de modo prorrateado si es que después de los 2 meses de repente se extingue mi vínculo, ¿no? El derecho a vacaciones prorrateado, gratificaciones en el semestre correspondiente prorrateado a esos 2 meses, ¿no? El caso también señala que luego de los 2 meses sin firmar el contrato te piden que sigan cumpliendo tus quehaceres, dónde debo acudir y cómo puedo hacer. Bueno, si yo tengo habíamos dicho que lo importante es el vínculo, el trabajo, no mucho la suscripción formal de un contrato, porque es el trabajo propio el que te genera los derechos. Entonces, si tú sigues laborando después de 2 meses, no habría ninguna dificultad. Y si laboras 3, 4 meses o un poco más, se siguen generando los derechos. Así que por esa parte no hay ningún interés, no hay ninguna preocupación adicional. Entonces, sigamos repasando un poco los temas mientras esperamos las preguntas y ustedes se van informando sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.
Habíamos dicho del registro. El registro es muy importante, el empleador debe realizar el registro de la trabajadora. ¿Cómo realiza este registro de la trabajadora? Ahora es muy fácil con estos medios informáticos, a través de la página web de SUNAT, puede, mediante su clave SOL, inscribir a la trabajadora del hogar, inscribirse el propio empleador en esa calidad como empleador en la trabajadora del hogar, y SUNAT te emite luego de la inscripción un CIR, un comprobante de información registrada. Con esta información tú ya tienes registrada a la trabajadora del hogar. Entonces, una vez registrado, ya de acuerdo al desenvolvimiento del vínculo, el tiempo que pase, ya deberías abonarle sus gratificaciones o sus vacaciones, sus CTS, y también en cada mes, además de pagarle la retribución correspondiente, debería de realizar el empleador, o debe realizar el empleador, los descuentos correspondientes y el aporte correspondientes a la seguridad social. Es decir, al primer mes que trabaja esta trabajadora del hogar, el empleador también a través de SUNAT debe de aportar el 9% al Seguro Social de Salud para su inscripción a este seguro y para que la trabajadora del hogar, el trabajador del hogar pueda beneficiarse de la seguridad social en salud, es decir, de la atención a de salud. Igualmente, en ese mismo mes y en todos los meses, fin de mes, el empleador debe descontarle a la trabajadora del hogar el aporte correspondiente para la previsión en seguridad social en pensiones. Es decir, puede o aportar al sistema privado de pensiones mediante una AFP o al Sistema Nacional de Pensiones mediante la ONP. Entonces, el empleador también tiene como obligación descontar a los trabajadores ese porcentaje, el 13%, para la aportación a la seguridad social. ¿Quién elige si la trabajadora se va a la ONP o a la AFP? La propia trabajadora es la que elige libremente su sistema previsional para asegurar mañana más tarde y después de un cúmulo de años, 20 años específicamente, el derecho a una pensión. Entonces, el registro es importante para eso, no solamente para registrarlo formalmente, sino también para generar derechos a la seguridad social, en pensiones, en salud y en general para tenerla a la trabajadora del hogar en la formalidad laboral. Tenemos una consulta, nos comentan, a ver, vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Quisiera saber, ¿la remuneración para las trabajadoras del hogar debería ser semanal, quincenal o mensual? Respóndame, por favor. Gracias. De acuerdo, nos preguntan entonces sobre los trabajadoras del hogar, si la remuneración que éstas perciben debería ser quincenal, mensual o semanal. Es decir, ¿cuál es la periodicidad de la remuneración? Bueno, al respecto, la norma no te fija una periodicidad estricta que debe de realizarse el pago de las remuneraciones de trabajo del hogar. Va a depender del acuerdo de las partes, de las propias circunstancias en que se desenvuelve este trabajo, en que se puede determinar si es semanal, si es mensual, si es quincenal, puede inclusive que sea una periodicidad mayor, bimensual, pero lo normal son estos tres supuestos: mensual, quincenal y semanal. Entonces, la respuesta concreta sería de que no existe una obligación concreta de pagarle semanal, quincenal o mensual o una periodicidad distinta, sino va a depender de las propias circunstancias del caso, del propio acuerdo que hayan realizado las trabajadoras con sus empleadores. Sigamos pues con los temas que nos atañen. Hemos hablado ya del registro, ahora vamos a hablar de la jornada de trabajo. ¿En qué consiste la jornada de trabajo? La jornada de trabajo es el tiempo que todo trabajador o trabajadora dedica a realizar sus labores, en el caso de trabajar del hogar, a realizar estas labores de carácter doméstico, labores de cuidado. El límite o el máximo de jornada laboral está impuesto por la Constitución y se aplica también a los trabajadores del hogar. El máximo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, la jornada de trabajo del hogar debe respetar esta jornada máxima y, como hemos señalado a propósito de la pregunta, si es que yo me excedo de esa jornada, debo de pagar las horas extras.
es importante tener en cuenta que esta jornada de trabajo se aplica tanto para la modalidad cama adentro como la modalidad cama afuera. Y que para la modalidad cama adentro, que es un poco difícil de repente determinar la jornada, la propia norma te indica que esta corresponde a los tiempos donde la trabajadora efectivamente preste servicios como trabajadora del hogar. Eso es lo que te indica la actual legislación. Entonces hay esa precisión respecto al trabajo del hogar. Tenemos otras preguntas también que nos van llegando desde la página web, desde el Facebook. A ver, vamos a leer una de ellas. Hay una remuneración por haber trabajado como trabajador del hogar por 6 años y cuánto debe ser. Bueno, si has trabajado por 6 años, debe haber hay una obligación de pagar la remuneración de acuerdo a la periodicidad que se haya determinado. Imaginemos que es la mensual, hay una obligación de pagar mensualmente la remuneración de esta trabajadora del hogar. Entonces sí hay un derecho para esta trabajadora del hogar, además de las remuneraciones, que es una obligación para la trabajadora del hogar. También tiene derecho a las gratificaciones, derecho a la CTS, como hemos señalado, así que no solamente se genera un derecho remunerativo mensual, sino también un derecho de estos beneficios sociales. ¿Cómo debo hacer para hacérmelos reconocer? Lo que se recomienda es primero el diálogo interno, reclamar o señalar al empleador que te corresponden estos derechos para que el empleador conozca que efectivamente es su obligación. Si hay un incumplimiento, si hay una renuencia para de repente reconocer estos derechos, ya se puede habilitar las denuncias ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para que un inspector, para que todo el sistema inspectivo pueda accionar a efectos de hacer reconocer estos derechos. A ver, tenemos otras preguntas. ¿Cuánto tiempo de refrigerio debe tener? Es una pregunta muy importante que está relacionado con la jornada de trabajo. El refrigerio para todos los trabajadores en general, la propia norma te dice que es 45 minutos como mínimo, ¿no? Y como mínimo quiere decir que puedo tener 1 hora, hora y media, 2 horas, de acuerdo a las circunstancias concretas, de acuerdo a cómo se pacte. Para el trabajo del hogar es lo mismo. La trabajadora del hogar tiene derecho a un refrigerio mínimo de 45 minutos, pero como mínimo puede darse un periodo mayor, en 1 hora, que es lo que normalmente se estila hacer, o un poco más, ¿no? Eso ya depende nuevamente de las circunstancias del caso, del modo en que se desenvuelve el servicio o del acuerdo a que hayan arribado las partes sobre las condiciones laborales de esta trabajadora del hogar. Tenemos otra pregunta. Buenos días. ¿Qué derechos tienen los trabajadores del hogar cuando solo trabajan 6 horas? ¿Tienen los mismos derechos? Gracias. Eso también es muy buena pregunta, porque hay la norma de trabajo del hogar, así como otras normas del régimen general, te habilitan el reconocimiento de ciertos derechos cuando cumples una jornada mínima, ¿no? Para el caso específico de las 6 horas no hay ninguna restricción. Así que la respuesta concreta sería que esas trabajadores que elaboran 6 horas tienen los mismos derechos que un trabajadora del hogar que presta servicios por 8 horas o de repente en tiempo por 7 horas, etc. No hay ninguna diferencia respecto a los otros trabajadores. Vamos a continuar entonces con los temas. Otro derecho importante de las trabajadores del hogar es el de los descansos remunerados. Así como los trabajadores del régimen laboral común también tienen derecho a las vacaciones a razón de 15 días anuales de vacaciones. También, además de este descanso anual remunerado, obviamente, cuando nos referimos a derecho a vacaciones nos referimos a vacaciones pagadas, es decir, la trabajadora sale de vacaciones durante estos 15 días y el empleador tiene la obligación de retribuir esos 15 días de descanso. Ese es el derecho a vacaciones y ese es el derecho que tienen las trabajadoras, los trabajadores del hogar. Adicionalmente, el derecho de vacaciones también tiene el derecho a los descansos semanal obligatorio, ¿no? El día domingo, un día a la semana. En realidad la norma no te dice que deba ser el domingo específicamente, solo que se suele hacer por los usos y costumbres, pero la norma te habla de un día a la semana de descanso obligatorio. O descanso semanal obligatorio. Además de los descansos semanales obligatorios, también están los descansos por días feriados. Hay una norma, el decreto legislativo 713, que se puede aplicar al régimen de trabajo del hogar, que te enumera cuáles son los días de descanso remunerado.
son alrededor de 12, 13 en el año, y que también se le aplica a los trabajadores del hogar. Por ejemplo, los días de Semana Santa, fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son en cuanto a los descansos remunerados. Vamos a seguir con las preguntas que nos están llegando varias acá al Facebook. Bueno, justo preguntaban eso también, ¿no? ¿También tienen derecho a tener vacaciones pagadas? ¿Por cuántos días? Bueno, ya está respondido, son 15 días de vacaciones retribuidas, sí tienen derecho a ese beneficio laboral, ¿no? Otra pregunta. A ver, estoy repitiendo preguntas. A ver, sí, eso es, hasta ahora tenemos esas preguntas. Vamos a continuar con la breve charla sobre el tema de trabajo del hogar, ¿no? Además de los descansos remunerados, y repetimos y remarcamos, también hay los derechos laborales de carácter patrimonial, es decir, lo que importa o lo que corresponde a retribuciones, abonos, pagos, mejoras en el bolsillo de las propias personas que se dedican a esta actividad laboral. ¿Cuáles son los derechos laborales de este contenido? Básicamente las gratificaciones legales, como hemos señalado, que es una retribución, que es un pago a razón de 15 días o el 50% de su remuneración, mejor dicho, el 50% de la remuneración que se recibe en el mes de julio a razón de fiestas patrias y en el mes de diciembre a razón de Navidad. Entonces, si yo como trabajador del hogar de repente gano 1.000 soles, 1.500 soles, entonces me corresponde en la quincena del mes de julio y en la quincena del mes de diciembre, en ese periodo, recibir 500 soles o 750 soles correspondientes a las gratificaciones legales. Otro beneficio laboral también importante es la compensación por tiempo de servicios, que también tienen derecho estas trabajadoras del hogar. ¿A cuánto equivale este monto? Igual equivale a 15 días de remuneración o al 50% de la remuneración mensual, ¿no? Si yo gano 1.500 nuevamente por trabajo del hogar, me va a corresponder por CTS anualmente 750 soles como forma de pago. Es importante precisar que la compensación por tiempo de servicio en el trabajo del hogar es diferente en cuanto al otorgamiento, en cuanto a la forma en que se otorga que los trabajadores del régimen común de la actividad privada. ¿Por qué? Porque la propia norma de trabajo del hogar te señala que la CTS se paga al finalizar el vínculo laboral o al finalizar cada año laborado por la trabajadora, el trabajador del hogar. Entonces hay estas dos formas y se abona de forma directa por parte del empleador, ¿no? En la modalidades, en el régimen laboral común, de repente es un tema bancario, pasa por entidad del sistema financiero, en el trabajo del hogar no necesariamente corresponde, ¿no? Tenemos otras preguntas también. ¿Es obligatorio que usemos el informe o es opcional? Esta es una muy buena pregunta porque la propia norma, en el año 2009 me parece, se publicó un decreto supremo que establecía un poco la regulación de esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que te dice esta norma? Que el empleador no debe condicionar la prestación del servicio de trabajo del hogar en lugares públicos al uso de uniformes, mandiles o vestimentas propias de ese trabajo del hogar. Es decir, constituiría un acto de discriminación si el empleador te obliga como trabajador del hogar a llevar mandiles, a llevar indumentaria que me identifique como trabajador del hogar, de repente en una playa, de repente en una piscina, de repente en un lugar campestre. Eso está proscrito por ley. Con lo cual interpretamos pues que dentro del propio centro de trabajo, dentro de la propia casa habitación, está habilitado el uso de estos mandiles porque estamos dentro de la esfera privada. Pero si estamos ya en espacios públicos, esta situación está vedada, está proscrita. También está vedada y proscrita la posibilidad de que determinados esparcimientos, determinados centros de repente recreacionales establezcan ciertas pautas vinculadas con la obligación del uso de estos mandiles, estos uniformes a los trabajadores del hogar. Así que esa obligación de llevar esos mandiles fuera
del centro o de la casa habitación está proscrito. Tenemos otra pregunta también. ¿Tenemos derecho a utilidades? Bueno, a diferencia del régimen laboral común de la actividad privada, los trabajadores, trabajadoras del hogar no tienen derecho a utilidades. ¿Por qué no tienen derecho a utilidades? Porque las utilidades, la razón de ser del derecho a utilidades se enmarca en que el empleador tiene una actividad lucrativa. Entonces, como tiene una actividad lucrativa, genera renta de tercera categoría, entonces, como lucra, genera utilidades. Y como genera utilidades, parte de estas utilidades se reparten dentro de los trabajadores. En el trabajo del hogar no es así. El empleador, como hemos dicho desde un inicio, como presupuesto inicial, no debe dedicarse a una actividad lucrativa, sino debe de ser simplemente una familia que se dedica al desenvolvimiento de una situación familiar dada. Entonces, como no tiene actividad lucrativa, no existe derecho a utilidades. Sigamos ahora con uno de los temas que nos falta tocar, que un poco ya lo hemos señalado a partir de las preguntas. Son los que corresponden a los derechos de la seguridad social. Como hemos señalado, los trabajadores, trabajadoras del hogar tienen derecho a la seguridad social en salud y en pensiones. Entonces, el trabajo del hogar te habilita para que el empleador pueda realizar este aseguramiento previsional. El aseguramiento previsional se da, como hemos señalado, primero, o el primer paso es el registro, y a partir del registro ante SUNAT se realiza mensualmente el aporte a la seguridad social en salud, a salud, y a la seguridad social en pensiones, es decir, a la AFP o a la ONP. Entonces, cumplo yo con esta aportación a través de una aportación directa, yo como empleador, del 9%, o a través de un descuento de la trabajadora del hogar para abonar a las pensiones, y con esa obligación ya tengo habilitado yo como trabajador del hogar este derecho a la seguridad social. Yo me puedo atender en salud cuando tengo algún tipo de enfermedad, algún tipo de accidente, puedo tener inclusive algunos subsidios si es que hay una incapacidad temporal, así lo señala la propia norma, o inclusive si estoy gestando también puedo tener el derecho al subsidio por maternidad. Eso en cuanto a salud. Para las pensiones, el derecho a la seguridad social es la previsión social de asegurarme una pensión cuando cumpla la edad que me exige la norma para yo tener tener la calidad de asegurado, de jubilado, ¿no? ¿Cuál es esa edad? 65 años. Entonces hay que ahorrar a través de este descuento para poder luego en la edad adulta mayor, tener un derecho a pensiones. Vamos con otras preguntas. Si trabajo los feriados, ¿cuánto me deben pagar por este feriado? En caso de los feriados, si yo trabajo, me deben abonar lo que corresponde a la remuneración por dicho trabajo. Y adicionalmente a dicha remuneración por dicho trabajo, a un pago de un 100% adicional, es decir, de a otro sueldo. En concreto, si yo trabajo de repente el día de mañana es feriado y trabajo ese feriado, entonces debo de recibir como derecho el pago de un día de remuneración por dicho feriado y también el pago de un día de remuneración por el trabajo efectivo que he realizado. Entonces es una suerte de un pago adicional a mi trabajo de feriado, ¿no? Bueno, vamos a continuar ya. Uno de los últimos temas que nos abocan ahora es el del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula el trabajo doméstico, pues, ¿no? En el 2010 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, elaboró un convenio internacional que regula los derechos laborales de este colectivo de los trabajadoras del hogar. Los denomina trabajo doméstico, pero se refiere esencialmente a lo mismo, y establece todo un cambio y una valoración por este trabajo. Un poco la importancia del trabajo en la sociedad, del trabajo doméstico en la sociedad, lo recoge la OIT para señalar nuevas reglas, nuevas pautas a nivel internacional. Este convenio internacional ha sido suscrito o ratificado por varios países. Muchos países de Latinoamérica lo han suscrito y el Perú es uno de ellos. Nuestro país, luego de un proceso determinado, el año pasado ratificó el convenio internacional 189 sobre trabajo doméstico de la Organización Internacional de Trabajo. Ahora, este convenio, pese a que está ratificado,
ahora actualmente a esta fecha todavía no está vigente. ¿Cuándo entrará en vigencia este convenio? El 26 de noviembre de 2019. Es decir, acá en unos meses va a entrar en vigencia este convenio internacional. Este convenio internacional establece algunas modificaciones o algunas regulaciones nuevas que van a ser necesarias que se modifique la actual legislación de trabajo del hogar para optimizarla, para mejorarla, para reconocer mejores derechos. Por ejemplo, reconoce el otorgamiento de una remuneración mínima vital a nivel de trabajo del hogar. Por ejemplo, reconoce la obligatoriedad de un contrato de trabajo escrito con la obligatoriedad de determinadas condiciones, cláusulas establecidas, establece derechos colectivos. Por ejemplo, los trabajadores del hogar tienen derecho colectivo, libertad sindical, todo lo que es convenios colectivos también tienen derecho, y este convenio internacional establece este reconocimiento, y nuestro país, al suscribirlo, se ha comprometido a cumplir con el contenido de estos derechos reconocidos por este convenio. Así que es importante tener en cuenta esa situación para lo que se viene en el trabajo del hogar. El Ministerio de Trabajo está haciendo también esfuerzos para que sino en general en esta época y hace algunos años, elaborar determinadas pautas, determinadas políticas, determinados planes de acción específicamente para la mejora de los derechos de los trabajadores del hogar. Hay un plan de acción denominado Plan de Acción para asegurar los derechos de los trabajadores del hogar en el marco del Convenio 189, que tiene toda una serie de acciones que a nivel del Ministerio de Trabajo se está realizando y que muy pronto va a ser publicado para efectos de poder garantizar y optimizar estos derechos. Hay que señalar que este plan de acción ha sido suscrito o ha sido trabajado, mejor dicho, su propuesta de elaboración con las organizaciones sindicales de trabajadores del hogar, que son muy importantes y que han trabajado mucho para poder sumar en la optimización de los derechos de este colectivo, ¿no? A ver, una última pregunta, me informan para ya cerrar esta transmisión. Vamos a ver. Preguntan, si en mi contrato no estipulan cuidar niños, ¿debo hacer el reclamo si me quieren votar por si no acepto? ¿O me deben aumentar el sueldo por hacer 2 funciones? Ya, esta es una pregunta muy importante. Vamos a leer 2 preguntas porque hay otra que también me parece relevante. La otra es, ¿cuándo a la trabajadora del hogar se le debe realizar su liquidación y cuánto le corresponde? Respecto a la primera pregunta, efectivamente, en principio debe haber en el contrato de trabajo una enumeración de cuáles son las labores que debe realizar. Si hay de repente otras labores que están vinculadas con esas iniciales y dentro de lo razonable es posible realizarlas, pero si de repente escapan totalmente a lo inicialmente pactado, es posible que, y si estas labores te demandan de repente mayor jornada de trabajo, de repente trabajar más de las 8 horas, 2 horas más, 3 horas más, porque no sé, si se trata del cuidado hay que hacer dormir al niño, etcétera, es posible, a razón del aumento de la jornada por realizar estas horas, este trabajo adicional, pedir este tipo de retribución por estas horas extras, ¿no? Y la última pregunta es sobre la liquidación de beneficios sociales. La liquidación de beneficios sociales corresponde luego de las 48 horas de cesado el vínculo laboral. Esta liquidación de beneficios sociales es la prorrata de lo que entendemos por vacaciones no gozadas, gratificaciones y CTS, y la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Eso sería todo. Después de la transmisión seguiremos respondiendo sus preguntas y muchas gracias por haber participado en ello.